Ahora voy a tener el gusto de leerles el artículo Derechos Humanos, un artículo específico sobre los derechos humanos de las mujeres. Un artículo que fue editado en el periódico feminista La Regeneración, que es editado por la Secretaría de Mujeres del CEN del Movimiento de Regeneración Nacional en diciembre de 2021. Derechos humanos. Los derechos humanos regulan la legitimidad de un Estado, sistema político, que está sujeto a un orden jurídico. México está obligado a garantizar la dignidad de las personas y a encauzar el desarrollo de los principios de libertad, igualdad, seguridad y solidaridad, a favor del bienestar individual y colectivo. Derechos humanos de las mujeres. Estos son tan amplios como los derechos humanos. Sin embargo, es necesario especificarlos a partir de la condición biológica y social de las mujeres. En lo social, se ha impuesto a las mujeres la responsabilidad principal de la crianza de las hijas e hijos y de los cuidados familiares, el espacio privado, lo que ha dado lugar a la discriminación y violencias machistas que afectan a más de la mitad de la población, en tanto que el rol de los hombres es como proveedores y se desarrollan preponderantemente en espacios públicos. En lo biológico, la sexualidad y la maternidad propias del cuerpo de las mujeres requieren abordarse detenidamente, sobre todo tratándose de salud y educación. A las mujeres se les agrede por tener útero. Derechos laborales de las mujeres. Las mujeres perciben menor salario que los hombres, a pesar de tener las mismas habilidades y nivel de estudios. Continúa siendo común que a las mujeres se les pide injustificadamente una prueba de embarazo para ser contratadas. Derecho al esparcimiento y al ocio. Las mujeres, al igual que los hombres, deben disfrutar de tiempos de descanso y actividades de sano esparcimiento de carácter cultural y deportivo. Las labores de casa deben compartirse equitativamente y no son una obligación exclusiva de las mujeres. Derecho a la salud. El cáncer ginecológico o cérvico-uterino o de mama se encuentran entre las primeras causas de muerte en las mujeres mexicanas. Si estas enfermedades se detectan a tiempo, se pueden evitar situaciones graves, incluyendo la muerte. Los desórdenes alimenticios como la obesidad, bulimia y anorexia afectan más a mujeres que a hombres. Es importante incentivar la participación de las mujeres en los deportes, que son espacios preponderantemente masculinos. Derechos relacionados con la maternidad. Las mujeres tienen derecho a decidir si quieren ejercer la maternidad o no, así como el número de hijas e hijos y el esparcimiento entre ellos. La maternidad debe ser una decisión libre, no un pretexto para la criminalización. Las mujeres embarazadas no deben realizar esfuerzos que las pongan en riesgo. Democracia. La democracia no inicia en las urnas, cuando vamos a votar, sino en la casa cuando todos y todas participamos equitativamente en el bienestar y limpieza del hogar. Además del derecho a votar y ser votadas, hay otros derechos para ejercer la democracia directamente, como es el derecho a la consulta. Ahora las mujeres también tienen el poder de ejercer el derecho de revocar o ratificar al presidente. Hazlo valer. Derechos sexuales. Las relaciones sexuales deben ser siempre consensuadas. Ninguna mujer está obligada a tener sexo con nadie, ni siquiera con su esposo. La sexualidad debe ser también placentera para las mujeres y siempre respetuosas de sus decisiones y gustos. Cualquier acto forzado es indicio de una violación. Es importante tener una educación sexual para el placer y el autoconocimiento, y no solo para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Cada mujer y hombre es libre de decidir su orientación sexual. A las niñas no se les puede responsabilizar por iniciar relaciones sexuales. Los hombres que mantienen relaciones sexuales con niñas son delincuentes. Es importante impulsar la vasectomía como un acto de responsabilidad masculina. Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. La atención a las mujeres víctimas de la violencia
es una de las demandas más difundidas. Es importante que trabajemos conjuntamente sociedad y gobiernos para prevenirlas. Las violencias machistas parten de la idea generalizada de que las mujeres son objeto y por eso se les renta o se les alquila para el placer sexual o para gestar hijos o hijas. Incluso hasta se les mata porque los hombres consideran a las mujeres un objeto de su propiedad y no una persona sujeta de derechos. Hay violencias sutiles que lastiman diariamente de tipo emocional y otras más evidentes como la física o la sexual. La violencia económica es quizás el tipo de violencia más cotidiana. La pobreza está feminizada. Derecho a la educación. Muchas niñas son privadas de la educación para apoyar en las tareas domésticas, sobre todo en las zonas más pobres y marginadas. La maternidad infantil es una aberración. Además dificulta o imposibilita el acceso a la educación. Es importante que las niñas sepan que también pueden ser importantes profesionistas, físicas, matemáticas, astrónomas, mecánicas, bomberos, policías, electricistas, ingenieras, etc. Marco internacional. México es parte de numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos dentro del Sistema Universal a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, es parte de otros que buscan erradicar la discriminación racial, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como también la desaparición forzada. Destacamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, la integridad personal, la participación política y la nacionalidad de las mujeres. También se conceptualiza la discriminación hacia las mujeres y establece guías y estrategias para eliminarlas. Marco nacional. México es parte del sistema regional de la Organización de los Estados Americanos, UOEA, en el cual destacan varios tratados internacionales generales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. También hay tratados específicos sobre diferentes temas como la abolición de la pena de muerte, la desaparición forzada de personas, la discriminación contra las personas con discapacidad y contra la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Para las mujeres, el más importante es la Convención de Belém do Pará, o para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Marco nacional. Nuestra Constitución es la norma más importante de protección a los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres. Su artículo 4 dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. En la protección de los derechos humanos de las mujeres destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. A pesar de que muchas leyes pueden ser cuestionadas en su contenido y en su efectividad, ha habido en lo general una progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos, y en especial en el de las mujeres, quienes tienen que seguir luchando por hacerlos efectivos.